Se pregunta Santo Tomás si para la perfección del estado religioso es necesaria la pobreza. Y responde así: el estado religioso es un entrenamiento para llegar a la perfección de la caridad. Esto es el estado religioso. Por eso, el documento que les dedica el concilio se titula Perfecte Caritatis. Estado religioso es ejercicio de perfección de la caridad. Y dice San Agustín en las Confesiones que para llegar a la perfecta caridad hay que apartar el afecto a las cosas mundanas. Dice así San Agustín: Señor, te ama menos el que ama algo fuera de ti, o el que no ama algo por ti. Usted todo lo que ama tiene que ser en Dios y para Dios. Si no, no ama usted a Dios sobre todas las cosas. En otra obra dice San Agustín que el aumento de la caridad es la disminución de la codicia y la perfección de la caridad es la desaparición de la codicia. Cuando yo no tengo ambición de nada más que de Dios, ahí hay caridad perfecta. Yo he ido a comunidades, a congregaciones, a conventos, a sitios, a lugares, a personas que tú dices, aquí hay avaricia de santidad. Lo mismo que los avaros del mundo quieren engrosar sus cuentas bancarias y quieren tener mucho. No, cuando se busca a Dios lo que hay es avaricia de santidad. Y en otro lugar dice San Agustín, en su carta a Paulino, le dice: los bienes de la tierra se aman más cuando se poseen que cuando se desean. ¿Por qué aquel joven se retiró triste? Sino porque tenía grandes riquezas. Una cosa es no querer apropiarse lo que no se tiene y otra cosa es abandonar lo que ya se tiene. Cuando yo no quiero apropiarme de algo que no tengo, estoy rechazando algo extraño a mí. Pero cuando tengo que despojarme de algo que tengo, eso equivale a arrancarme un miembro propio. Por eso, dice San Juan Crisóstomo, comentando San Mateo, cuando dice el Señor, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Y dice San Crisóstomo, el aumento de las riquezas hace más ardiente el deseo. Por lo tanto, para adquirir la caridad perfecta, es necesario poder vivir sin nada propio. Resultado: ¿se requiere la pobreza para la perfección del estado religioso? Por supuesto. Eso es lo que se pregunta Santo Tomás. Y luego se pregunta, habla de todos los votos, pero me refiero más a la pobreza. Para la perfección del estado religioso, ¿es necesario que la pobreza, lo mismo que la castidad y la obediencia, estén consagradas por un voto? ¿Es necesario que sea con voto? Y vamos a ver lo que responde. Dice que para vivir en estado de perfección hay que estar obligado a lo que constituye ese estado. ¿Y cómo me obligo? Con el voto. Porque una persona del mundo pues puede tener espíritu de vivir pobremente, espíritu de vivir en castidad, pero no tiene la obligación oficial. Esa la tiene quien se liga a Dios por el culto de los votos, que hace de la vida un culto religioso. Ustedes habrán estudiado y leído mucho ese libro que es clásico de Colín, El culto de los votos. Y si no lo han leído, porque las caras que ponen son un poco de suecas, pues lo tienen que leer. El culto de los votos es clásico. Bueno, pues para obligarse a vivir esos consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, pues requiere que se haga mediante voto, porque entonces la vida religiosa se convierte
en un holocausto. Y el religioso lo que hace es entregar a Dios toda su vida y toda su libertad. ¿Es exacto, se pregunta también Santo Tomás, decir que la perfección del estado religioso consiste en esos 3 votos? Y responde, distinguiendo como siempre. Esto es precioso. Dice Santo Tomás que el estado religioso se puede considerar de 3 maneras. Puede tener 3 definiciones. Primero, ya lo hemos dicho, ¿qué es el estado religioso? El ejercicio por el que se tiende a la perfección de la caridad. Por el que se tiende, que nunca se llega. Porque nuestro Señor cuando dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, Santo Tomás dice, si eso fuera una obligación a realizarla ya, todos estaríamos en pecado mortal. Porque nadie es perfecto. Lo que nuestro Señor dice es, tender siempre a la perfección. No dejéis de tender a la perfección. Entonces, primer modo de considerar el estado religioso, repito, ejercicio por el que el alma tiende a la perfección de la caridad. Segundo modo de considerar el estado religioso, la tranquilidad del alma y la ausencia de preocupaciones. Lo dice San Pablo, 1 Corintios 7:32. Quiero que no tengáis preocupaciones. Primero, ejercicio de la caridad. Segundo, ausencia de preocupaciones externas. Tercero, holocausto por el que uno ofrece a Dios su persona y sus bienes. Y bajo esos 3 aspectos, los votos son la esencia del estado religioso. Vamos a verlos. Según el primer aspecto, el segundo y el tercero. Considerando que la vida religiosa es, repasamos, ejercicio de la perfección, hay que apartar los obstáculos que impiden que el afecto tienda enteramente a Dios, o sea, que llegue a la perfección de la caridad. Y esos obstáculos para tender a la perfección de la caridad son 3. Primero, la ambición de bienes externos. Y ese obstáculo, ¿quién lo quita? El voto de pobreza. Segundo obstáculo, el deseo de deleites sensibles, y entre ellos los carnales, y eso lo destruye el voto de la castidad. Y el tercero, el desorden de la voluntad humana, y ese lo suprime el voto de obediencia. O sea, la ambición eliminada por la pobreza. La carnalidad o la sensiblería eliminada por la castidad. El quiquiriquí de la voluntad propia cortado por la obediencia. Más fácil, imposible. Eso en cuanto al primer modo de que es la vida religiosa. ¿Qué era en segundo lugar la vida religiosa? La tranquilidad de preocupaciones. Y a esto ayudan también los 3 votos. Miren cómo lo explica Santo Tomás. Primero, ya lo he dicho de alguna manera, usted está libre de administración, de nada, usted no tiene que administrar nada, porque esa preocupación se la quita el voto de pobreza. Segundo, usted tampoco tiene que preocuparse de gobernar un hogar, una mujer, unos hijos o un marido, según sea religioso o religiosa. Está libre de llevar un hogar. Eso se lo quita el voto de castidad. Y en tercer lugar, usted no tiene que preocuparse ni siquiera de sus propias decisiones, que a veces es un problema, ¿Y qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? ¿Qué tendría yo? Eso se lo da usted la obediencia. Se lo da la obediencia. Ya resuelto. En cuanto a la segunda manera de considerar la vida religiosa, la tranquilidad de preocupaciones externas, vienen en su ayuda los 3 votos. Y en cuanto a la tercera manera de considerar la vida religiosa, como holocausto. ¿Holocausto de qué? De todo lo que tengo. ¿Y todo lo que tengo qué es? Pues son una triple clase de bienes. El hombre tiene bienes de 3 clases. Primero, cosas externas, materiales. Y yo hago holocausto de todo eso
por el voto de pobreza. Segundo, el bien del propio cuerpo, y yo hago holocausto de mi cuerpo por el voto de castidad. Y tercero, los bienes de mi alma, y yo hago holocausto de mi alma, de mi obediencia, de mi libertad, por el voto de obediencia. Entonces ahí tienen, la vida religiosa considerada como ejercicio de perfección, la ayudan los 3 votos, porque la pobreza elimina la ambición, la castidad elimina la carnalidad y la obediencia elimina la soberbia. Segundo, la vida religiosa entendida como tranquilidad de preocupaciones externas, la ayudan los 3 votos, porque la pobreza elimina el estar pendiente de cosas materiales, la castidad elimina el estar pendiente de una familia y la obediencia elimina estar pendiente de ver qué decisiones tomo. Y en tercer lugar, la vida religiosa entendida como holocausto, la pobreza me ayuda a ofrecer todos mis bienes materiales, actuales o potenciales. La castidad me ayuda a ofrecer en holocausto mi cuerpo. Y la obediencia me ayuda a ofrecer en holocausto mi alma, mi libertad. Ahí tienen ustedes. Pero se pregunta Santo Tomás, ¿peca siempre mortalmente el religioso que quebranta los preceptos de regla? Y dice, bueno, es que un precepto puede estar contenido en la regla de 2 maneras. En primer lugar, como fin de la misma regla. Y estos son los actos de virtud. Y en lo que esos actos obligan comúnmente bajo precepto universal, entonces es pecado mortal si peco contra ellos. En la regla hay muchas cosas que están puestas para que usted sea humilde, para que usted ame a Dios sobre todas las cosas. Si usted va y quebranta ese precepto y lo hace de manera grave y consciente y advertida, pues está haciendo un pecado mortal. Pero no porque sea contra la regla, sino porque es contra la ley de Dios. Pero vamos, yo eso no creo que ninguna religiosa se ponga en ese plan. No. Y si quebranta alguna cosa de esas, pues será sin darse mucha cuenta, entonces no hay pecado total. Pero luego hay otros preceptos en la regla que no están relacionados con los preceptos propiamente de la ley de Dios y por tanto no obligan bajo pecado mortal. A no ser, mucho cuidado, que yo me salte voluntaria y tenazmente y pertinazmente esos preceptos por desprecio a la regla y por desprecio a los votos y por desprecio a mi estado religioso. Pero eso también sería diabólico. Y eso tampoco creo yo que haya una religiosa. Lo que está contenido en la regla, dice Santo Tomás, como ejercicios externos, que son las observancias, o sea, tienen ustedes multitud de ellas al cabo del día, pues hay algunas que te obligan en virtud de los votos, y son las observancias inherentes a la pobreza, a la castidad y a la obediencia. Y entonces, si tú pecas contra cosas que lo que van a quebrantar son los votos, también pecas mortalmente. Pero si son observancias adyacentes, accidentales, no es pecado mortal. En resumen, porque lo distingue mucho Santo Tomás y yo lo voy a simplificar muchísimo. Lo que suponga o transgresión de la ley de Dios que esté contenida en la regla, o desprecio directo, explícito, a la propia regla que he profesado, o transgresión de los votos en materia grave, entonces es pecado grave. Entonces sí peco mortalmente. Pero esto, como vuelvo a repetir, es muy difícil que suceda de una manera consciente. Ahora, en las otras cosas que yo falte a la regla,
que se falta muchas veces, porque son muy pocas las religiosas que sean una regla viviente, y esa es una santa. La que sea regla viviente es una santa. Y las otras, pues hay muchas cositas que no tienen importancia. No es pecado mortal, pero mucho cuidado con eso, mucho cuidado, porque la acomodará a usted en una tibieza, en una indolencia, en un capitular con su mediocridad, y nunca será santa. En la última cuestión, que está muy bonita, para quitar todos los escrúpulos posibles, se pregunta a Santo Tomás que si en un mismo género de pecado es más grave el pecado cometido por el religioso que por el seglar. Y entonces él dice que el pecado cometido por un religioso puede ser más grave que el que comete un seglar por 3 razones. Primero, si el pecado va contra los votos, pues es doble. Por ejemplo, el pecado de fornicación en un religioso va contra el 6º mandamiento y va contra el voto de castidad. Entonces hay ya 2 pecados en uno. El robo en un religioso va contra el 7º mandamiento y va contra el voto de pobreza. Además, eso está transgrediendo un precepto de la ley divina. Por tanto, si va contra el voto religioso, el pecado es más grave. Si peca por desprecio el religioso, también es más grave, porque es más ingrato para con Dios, que le ha llamado con mayor predilección a un estado de perfección. El Señor se lamenta por el profeta Jeremías. ¿Qué tiene que hacer en mi casa mi amado, estando cubierto de iniquidad? Y nosotros somos el amado de Dios que vive en su casa. Por tanto, si peco por desprecio, peco más gravemente. Y en tercer lugar, el pecado del religioso puede ser mucho más grave por el escándalo. Porque cuando peca un seglar, pues la gente no se escandaliza tanto, pero si peco yo, que estoy consagrado al Señor, y a veces se escandaliza más por una cosa pequeña mía que por un pecado grande de un seglar. Pero hay que tener mucho cuidado, porque nuestra vida está puesta de espejo a hombres y ángeles, Y los seglares están muy atentos, parece que no, pero están muy atentos a lo que hacemos, a cualquier palabra, a cualquier mirada, a cualquier gesto. Mira qué displicente esa religiosa, mira qué aire tiene, mira qué falta de delicadeza. Por eso solamente hay que estar pendiente de agradar a Dios, no de las criaturas. Pero también hay que recordar que nuestros gestos no son indiferentes para las criaturas. Por tanto, el pecado del religioso puede ser más grave por 3 cosas. O porque peque contra los votos y entonces doble, contra la ley de Dios y contra el voto. O porque peque por desprecio y entonces es una ingratitud para con Dios, que me ha amado con predilección. O porque produzca escándalo. Y entonces también es doble, el pecado y el escándalo. Pero, dice Santo Tomás, miren qué bonito. Pero si el religioso peca, no contra los votos directamente, vamos, contra los votos en materia grave, porque contra los votos se puede pecar de muchas maneras, pero quiere decir en materia grave. Si peca, pero no gravemente, ni por escándalo, sino que peca por debilidad o por ignorancia, que es como se peca la mayoría de las veces una religiosa, entonces peca sin dar escándalo, peca de modo oculto, y dice Santo Tomás, en ese caso, el religioso peca menos que un seglar que cometiera el mismo pecado. Esto es precioso. Yo cuando descubrí esto me encantó. Aunque no soy religioso, pero me meto en el saco. Digo, si peca ocultamente, en el sentido que no produce escándalo, que es una debilidad, que es una ignorancia, ¿por qué peca menos que el seglar? Pues porque, dice Santo Tomás, porque si ese pecado es leve, queda absorbido de alguna manera por las muchas obras buenas que realiza el religioso. O sea que Dios es tan bueno, tan padre, tan misericordioso que dice, bueno, si esta muchacha está todo el día haciendo el bien, ¿cómo yo le voy a tener en cuenta esta metedura de pata? Y te lo disuelve ahí entre las otras obras buenas. Pero es que además, dice Santo Tomás más, que aunque el pecado sea mortal,
El religioso tiene una ventaja sobre el seglar, que el seglar ni se entera, le da igual, se queda postrado en ese pecado. Pero el religioso, si tiene la desgracia horrible que antes venga un fuego y nos abrase, pero si tiene la desgracia de cometer un pecado mortal, el religioso tiene una ventaja, que se levanta enseguida de él. Porque como tiene la conciencia formada y tiene noción de la cantidad de gracias que Dios le ha hecho y de lo que eso supone, el religioso va inmediatamente a confesarse y para siempre promete no volver a caer. Eso es una ventaja también. Porque su voluntad está dirigida a Dios y si se desvía por un momento, vuelve con facilidad a su estado anterior. Dice Orígenes, que es un padre de la Iglesia, cuando el pecador vuelve a pecar, ni se arrepiente ni se enmienda, pero el justo sabe enmendarse y corregirse. Como Pedro cuando dijo, no conozco a ese hombre, poco después, al ser mirado por el Señor, empezó a llorar muy amargamente. ¿Por qué? Porque había tratado mucho con Jesús. Usted ha tratado mucho con Jesús. Y Jesús permite algunas caídas de usted, que no sean mortales nunca. ¿Permite para qué? Para que usted se convenza de lo mucho que Él la quiere, de que sus cosas malas que las tiene, y no las va a dejar de tener hasta el fin de la vida, porque el Señor, como digo, las permite para que nos humillemos, pues quedan un poco diluidas en sus obras buenas. Pero esto no quita que tengamos muchísima delicadeza de conciencia, mucho afán de agradar al Señor en todo. De manera, hijas mías, que escrúpulos fuera, que es cosa de tontos y de ateos. Escrúpulos es cosa de ateos. Porque si yo creo en el corazón de Jesús, yo voy a estar siempre pendiente de lo malo que soy, Ya lo sé que soy malo, ¿para qué lo voy a repetir? Si ya lo sé. Pero Él es más bueno que yo malo. Y con decir Sagrado Corazón de Jesús en vos confío, en eso descanso yo. Pero delicadeza de conciencia mucha, pureza de intención mucha, rectitud toda la del mundo, examen, exigirme, sin angustias, ni agobios, ni nada. Pero pensemos eso. Mi pecado como religioso puede ser más grave que el de un seglar, cuando sea en cosas graves, escandalosas, abiertas. Y de lo contrario, pues el Señor me da muchísimas más facilidades, porque el ser religioso tiene muchísimas ventajas.